Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Santa Teresa de Jesús, la mujer que caminó hacia adentro. En el amanecer frío del 28 de marzo de 1515, en la ciudad amurallada de Ávila, nació una niña que fue bautizada con el nombre de Teresa de Cepeda y Ahumada, sin que nadie pudiera sospechar que aquella criatura, hija de una familia numerosa de hidalgos venidos a menos, acabaría convirtiéndose en una de las figuras espirituales, literarias y humanas más influyentes de la historia de Occidente, y en una voz que 5 siglos después sigue resonando con una sorprendente modernidad. Ávila en aquel tiempo era una ciudad recia y austera, rodeada de murallas que parecían diseñadas no sólo para proteger el cuerpo, sino también para preservar una forma de entender el mundo marcada por la vigilancia moral, la ortodoxia religiosa y una permanente conciencia del pecado y de la muerte. En este entorno creció Teresa, respirando desde niña una religiosidad intensa, casi dramática, que convivía sin embargo con una imaginación viva y una personalidad apasionada, curiosa y poco dispuesta a aceptar los límites que otros querían imponerle. Uno de los episodios más conocidos de su infancia, pero no siempre entendido en toda su profundidad simbólica, es aquel en el que con apenas 7 años huyó de casa junto a su hermano Rodrigo con la intención de llegar a tierra de moros para morir mártir y ganar el cielo de forma directa. Lo interesante no es sólo la anécdota en sí, sino lo que revela: una niña que ya había interiorizado la idea de la eternidad con una serenidad impropia de su edad y que mostraba una inclinación temprana hacia los gestos radicales, absolutos, sin términos medios. Sin embargo, Teresa no fue una niña melancólica ni encerrada en sí misma. Le gustaban las novelas de caballerías, las historias de aventuras y los relatos de héroes errantes, algo que más tarde ella misma criticaría con ironía, pero que dejó una huella profunda en su manera de narrar, en su gusto por las imágenes vivas y en su forma de concebir la vida espiritual como un camino, una empresa arriesgada y exigente, llena de batallas interiores. La muerte de su madre, cuando Teresa tenía 14 años, marcó un punto de inflexión silencioso pero decisivo. A partir de ese momento, su relación con la figura de la Virgen María adquirió un tono casi íntimo, como si hubiera trasladado a lo divino una necesidad afectiva profundamente humana. Poco después, su padre, preocupado por su creciente gusto por la conversación, la sociabilidad y ciertos aires de vanidad, decidió internarla en el monasterio de las Agustinas de Santa María de Gracia, más como medida preventiva que como una verdadera vocación religiosa. Allí Teresa enfermó gravemente, y esta enfermedad, probablemente una combinación de epilepsia, paludismo y colapsos nerviosos, se convertiría en una compañera constante a lo largo de su vida. Durante años sufrió dolores intensos, parálisis temporales y episodios que la dejaron al borde de la muerte, hasta el punto de que en una ocasión estuvo varios días en coma y llegaron a prepararle la sepultura. Curiosamente, estas experiencias de fragilidad física agudizaron su percepción interior y su sensibilidad espiritual, aunque también la sumieron en periodos de profunda confusión. Contra la voluntad inicial de su padre, Teresa ingresó finalmente en el convento de la Encarnación, en Ávila, en 1535. Aquel convento, lejos de ser un espacio de recogimiento estricto, albergaba a más de 150 monjas y funcionaba casi como una pequeña ciudad dentro de la ciudad, con visitas constantes, conversaciones prolongadas y una disciplina bastante relajada. Teresa se adaptó con facilidad, quizá demasiado, y durante casi 20 años llevó una vida religiosa tibia, dividida entre el deseo de entrega total y la dificultad real de romper con los afectos, las costumbres y el reconocimiento social. Este largo periodo, que ella misma describió más tarde con una honestidad implacable, es uno de los aspectos más humanos y menos idealizados de su biografía.
Teresa no fue una santa precoz ni una mística permanente. Fue una mujer que dudó, que se sintió mediocre, que se reprochó su falta de determinación y que vivió durante años en una especie de tierra de nadie espiritual, rezando sin convicción profunda y sintiéndose incapaz de avanzar o retroceder. El giro decisivo llegó en torno a 1554, cuando ya cerca de los 40 años experimentó lo que ella llamó su conversión al contemplar una imagen de Cristo flagelado. A partir de ese momento, su vida interior se transformó de manera radical. Comenzaron las experiencias místicas, visiones, locuciones interiores, estados de arrobamiento y una intensa sensación de presencia divina que, lejos de producirle serenidad inmediata, le llenaron de temor y de dudas. Un dato poco conocido es que Teresa pasó años convencida de que sus experiencias podían ser fruto del demonio de su imaginación enfermiza. Consultó a teólogos, confesores y letrados, algunos de los cuales la alentaron, mientras otros la instaron a desconfiar de sí misma. En un contexto de inquisición activa y sospecha constante hacia las mujeres visionarias, Teresa aprendió a expresarse con cautela, desarrollando un lenguaje espiritual extraordinariamente preciso, lleno de matices psicológicas y metáforas domésticas que hacían comprensible lo infalible. Fue también en esta etapa cuando comenzó a escribir, no por vocación literaria, sino por obediencia, y que se revela otro rasgo fascinante. Teresa, que nunca tuvo formación académica formal en teología, terminó siendo proclamada doctora de la Iglesia siglos después, gracias a una obra escrita en un castellano vivo, conversacional y profundamente innovador, muy alejado del latín escolástico dominante. La fundación del convento San José en 1562 marcó el inicio de su faceta más audaz y menos contemplativa, la de reformadora incansable. Teresa quería volver al espíritu original de Carmelo, a una vida de pobreza real, clausura estricta y oración interior profunda. Lo que comenzó como una pequeña comunidad de 13 monjas descalzas acabó convirtiéndose en un movimiento que se extendió por toda España, pese a resistencias internas, sospechas externas y enormes dificultades logísticas. Entre los datos curiosos de este periodo destaca el hecho de que Teresa recorrió miles de kilómetros por caminos peligrosos, en carreteras incómodas, atravesando ríos, montañas y pueblos hostiles, a una edad en la que muchas mujeres de su tiempo ya eran consideradas ancianas. Lo hizo enfermiza, con fiebre frecuente, dolores crónicos y una energía que parecía surgir de una fuente interior inagotable. Tenía además un sentido del humor sorprendente. En sus cartas se burla de sí misma, ironiza sobre los problemas prácticos de las fundaciones y llega a bromear con Dios, reprochándole con efectuosa audacia las dificultades que encuentra, como en aquella célebre frase: «Si así tratas a tus amigas, no es extraño que tengas tan pocos». La relación con San Juan de la Cruz, mucho más joven que ella, fue otro de los pilares de su obra reformadora. Teresa supo reconocer en él una profunda espiritualidad extraordinaria y lo impulsó a reformar también la rama masculina del Carmelo. Esta colaboración no estuvo exenta de conflictos y persecuciones, que incluyeron encarcelamientos, calumnias y acusaciones graves, pero consolidó una de las cumbres de la mística cristiana. En los últimos años de su vida, Teresa escribió algunas de sus obras más maduras, como Las Moradas, donde utilizó la imagen de un castillo interior para describir el itinerario del alma hacia Dios, en una síntesis magistral de psicología, espiritualidad y experiencia personal. Resulta llamativo que una mujer del siglo XVI describiera con tanta lucidez procesos interiores que hoy podrían leerse en clave casi terapéutica. Murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, en una noche marcada por un detalle histórico singular. Debido a la reforma del calendario gregoriano, el día siguiente fue directamente 15 de octubre, lo que convirtió su muerte en un tránsito simbólico entre dos tiempos. Sus últimas palabras: «Al fin muero, hija de la Iglesia», resumen una vida vivida en tensión creativa entre obediencia y libertad interior.
Tras su muerte, su cuerpo fue objeto de veneración, división y traslado, y aún hoy se conservan reliquias repartidas por varios lugares. Más allá de estos aspectos, su legado permanece en algo más profundo, una voz femenina fuerte, inteligente y valiente que defendió la amistad, la interioridad y la verdad vivida, y que enseñó sin proponérselo que la santidad no consiste en no caer, sino en levantarse con lucidez y humor. Santa Teresa de Jesús no fue solo una mística extática, sino una mujer de carne y hueso, estratega, escritora, caminante incansable y observadora aguda del alma humana. Y quizá por eso 5 siglos después sigue hablándonos como alguien cercano que nos invita a entrar sin miedo en un castillo interior donde, según ella, habita lo más verdadero de nosotros mismos.